Gracias por continuar acá con los investigadores médicos y me da muchísimo gusto tener aquel contacto personal con los testimonios vivientes de aquellas personas que han padecido algún tipo de enfermedad, pero también han recibido el tratamiento adecuado y ahora han mejorado su calidad de vida dramáticamente y vienen a compartir con nosotros. Tal es el caso de nuestra invitada de hoy, Zulma Pérez, que nos acompaña en los investigadores médicos. ¿Cómo estás, Zulma? Gracias por estar. Mucho gusto. Gracias por aceptarme por acá. Nos encanta conversar con mujeres sobre todo. Y ya sabíamos un poquito acerca de ti, pero quisiera que me contaras algo. Tú padecías de muchas alergias, ¿no? Así es, sí, yo padezco mucho de la alergia en la garganta, ¿verdad? Entonces amanezco con picazón en la garganta, aquel moqueo, sí, los ojos rojos y el malestar que provoca, ¿verdad? ¿Y era durante mucho tiempo? ¿Empezó en tu adolescencia, desde niña? ¿Lo desarrollaste? No, más o menos empezamos ya con edad adulta, ¿verdad? Y después del embarazo de mi bebé, quedé con esa alergia más pronunciada, básicamente. ¿Y sabes qué desencadenaba este tipo de alergia? ¿Algún contacto con el polvo, con ácaros, algún alimento, medicina? No, era el cambio de clima, más si estaba expuesta al aire acondicionado, era más, se notaba más esa alergia. Y bueno, ¿tenías algún tipo de tratamiento? ¿Fuiste con el médico? ¿Te diagnosticaron? Imagino que eras alérgica a algo. Sí, bueno, básicamente me dijeron que era por el cambio de clima. Siempre estuve usando antihistamínicos, spray, porque sí parecía que tuviera un catarro muy fuerte, ¿verdad? Y realmente era alergia, no era... ¿Y era muy continuo, prolongado, digamos, al mes? ¿Te pasaba muy seguido? Sí, mientras estaba con el tratamiento se calmaba, dejaba el tratamiento y al mes otra vez. Y así sucesivamente, siempre cambiaba el clima, estaba soleado y empezaba a llover. Nuevamente. Y obviamente el lagrimeo, conjuntivitis, sí, el ardor de garganta, que resulta muy incómodo, ¿no? Y sobre todo si tienes un trabajo donde tienes que estar constantemente tratando con las personas, es incómodo que lo vean a uno como llorando, ¿verdad? Sí. Y no te deja desempeñarte a la cabalidad en cada una de tus funciones. Pero cuéntame, tuviste este tratamiento y luego, ¿cómo llegaste a Farmalat? Bueno, yo cuando empecé a trabajar en Farmalat, yo conocí el producto, conocí Sevilat y a mí empecé a utilizarlo, me lo recomendaron y pues realmente cambió bastante. Esa parte de las alergias empezaron a disminuir. Claro, la alergia siempre continúa, pero ya los síntomas son mínimos y ya no es tan frecuentemente, ¿verdad? Siempre paso ya más tranquila durante el invierno, que es la época más fuerte, ¿verdad? Bueno, ya te permite ejercer a cabalidad tus funciones, hacerlo de una mejor manera. Imagino que también tu calidad de vida con tu familia, porque tengo entendido que es mamá de 2 bellos niños, entonces esto también te permitió disfrutarlos, ¿no? Exactamente, realmente sí. El estar mejor yo me ayuda a poder disfrutar a ellos, ¿verdad? Y poder compartir con ellos. ¿Y no tuviste ningún efecto adverso secundario al tomar Sevilat? No, en mi caso no tuve ningún efecto. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y también para aquellas personas que a lo mejor están viendo el programa por primera vez, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo recomiendo el uso de Sevilat. Realmente en mi caso me ayudó a fortalecer mucho mi sistema inmunológico y a evitar esas alergias, ¿verdad? Y no solo lo utilicé yo, sino lo utilizó mi esposo, mis papás y varias personas de mi familia que también les ha ayudado bastante. Perfecto, es un tratamiento para toda la familia de una manera integral. Muchísimas gracias, Zulma, por habernos compartido tu caso, tu experiencia. Nos alegra muchísimo saber que tienes una calidad de vida mucho mejor y que ya te puedes desempeñar y disfrutar, aunque uno ya sabe y vaticina los cambios de clima. Con Sevilat nuestro sistema inmune se mantiene en óptimas condiciones y nos alegra muchísimo poder compartir contigo y conocerte. Gracias. Nosotros continuamos con más acá en Los Investigadores Médicos. Como siempre, tratamos de llevarle a usted aquellos temas que son realmente importantes. ¿Para qué? Para tener una óptima calidad de vida, de salud, y tenemos a los mejores especialistas. De hecho, el programa nace con el afán de llevarle a usted toda la investigación, los tratamientos, los diagnósticos disponibles y cómo mantenernos en óptimas condiciones para gozar de una calidad de vida por muchos años más. En esta ocasión, desde la bella ciudad de Quetzaltenango, tengo el gusto de presentarles a nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Wendy Álvarez. Ella es otorrinolaringóloga. Bienvenida a Los Investigadores Médicos, doctora.
Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, nos encanta poder conocerles, compartir con cada uno de los especialistas que nos ha acompañado y que nos han recibido muy bien. Debo confesar que a lo mejor estamos pensando ya a venirnos a instalar a Quetzaltenango porque nos han tratado de maravilla, doctora, le cuento. Pero yo quisiera que nos comentaras de qué trata tu especialidad. A lo mejor es la primera vez que estamos escuchando la palabra. Sé que muchos de nosotros la usamos en el colegio, en la escuela, para aprendernos una de las palabras más largas y poderlas deletrear. Pero cuéntanos de qué trata realmente tu especialidad. Claro, con mucho gusto. La otorrinolaringología, pues es la rama de la medicina que trata las enfermedades de oído, nariz, garganta, cuello, ¿verdad? Vértigos, mareos y pérdida de la audición. Bueno, realmente es muy complejo, es extenso y sabemos que cuando estamos hablando de alergias, por ejemplo, de los problemas riníticos, como que hubo, bueno, distintos factores ambientales, climáticos, nuestro estilo de vida que nos podría llevar a manifestar algunas de estas condiciones. En su práctica, doctora, ¿cuáles podrían ser aquellas enfermedades más recurrentes o por los cuales los pacientes llegan a consulta? Sí. Claro, los más recurrentes son dependiendo de la edad, ya sea en niños o adultos. Sobre todo vemos las rinitis alérgicas, ¿verdad? Por los cambios que estamos sufriendo ahora con el clima y la contaminación ambiental que tenemos. Bueno, y sabemos que un tratamiento oportuno y adecuado es clave para garantizar la calidad de vida de los pacientes, doctora. Conocemos, bueno, ya lo mencionaba usted, que llegan de niños y también de adultos. ¿Hay alguna diferencia entre las alergias y cómo se tratan para niños o para adultos, o el tratamiento es igual para el lado? El tratamiento es igual, es muy parecido, ¿verdad? En cuanto a los niños, pues manejamos las dosificaciones, ¿verdad? Pero el tratamiento es muy parecido. Siempre pues nos enfocamos en la prevención, el cuidado del ambiente o el entorno del paciente, ¿verdad? Si es alérgico al humo, al polvo, olores fuertes, perfumes, desinfectantes, perro, gato, todo lo que tenga a su alrededor, pues eliminar lo que más se pueda, ¿verdad? Los cambios higiénicos y dietéticos también que pueda tener. Porque, lo dietético también, ¿en cómo influyen los alimentos? Si el paciente también es alérgico a algún alimento. Fresas, naranjas, incluso a la piña, los mariscos, algo que también le pueda generar alergia al paciente. Bueno, y tenemos que ver realmente en la casa, en el hogar, muchas veces utilizamos estos productos que son irritantes. A lo mejor nuestro niño, nosotros nunca hemos padecido un caso de asma y nos alarmamos. ¿Y cómo diferenciar entre asma, entre alergia y entre algo que solo sea de una manera muy, muy, muy temporal, como un irritante, por ejemplo? Por ejemplo, un irritante que nos pueda dar una obstrucción nasal, que sintamos que nos pica la nariz, que se obstruye, que empezamos con la secreción nasal, ¿verdad? Va a ser algo pasajero. Un cuadro ya de alergia pues va a estar relacionado con la estación, el tiempo de duración que va a tener o el tiempo en que se expone el paciente a lo que está respirando o inhalando, ¿verdad? O la temporada de frío, por ejemplo, de lluvia, de humedad, que nos va a afectar, ¿verdad? Sí, pues y en nuestro país recordemos que, bueno, se habla de que es el país de la eterna primavera y tenemos dos estaciones muy marcadas, ¿no? Que es la lluviosa y la seca, y ahí también se manifiestan distintos tipos como que alergias, de ciertas patologías que seguramente usted ya sabe que viene el pico porque es de temporada de estas enfermedades y cómo tratarlas, ¿no? Y de alguna manera prevenirlas. Exacto, sí. Entonces, pues manejamos los lavados nasales, los sprays nasales, los antialérgicos, pero también podemos manejar, ¿verdad?, los estimulantes de las defensas. Claro. Y tener al paciente, el rinítico alérgico, siempre va a tener las defensas bajas, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenerlo ayudarlo con las defensas, con vitaminas. Y ahí viene algo clave, que es realmente cómo viene Corporación Farmalat con esta gama de productos como el Sevilat, el Oxidavit, doctora, porque es muy importante, ya lo mencionaba, mantenernos con las defensas altas. ¿Por qué es tan importante? Porque así nuestro organismo, ¿verdad?, tiene la forma o la capacidad de defenderse, de actuar, de que las crisis sean más cortas, de que tengamos menos crisis durante el año,
y o que sea de menos intensidad el síntoma. Que no sea tan, sí, que no sea también a los niños, pues de eso hace que falten mucho a la escuela, al colegio, los adultos al trabajo, entonces eso nos ayuda a que estas crisis sean menores. Se complica, ¿no? Porque realmente cuando no podemos ejercer nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestros estudios a plenitud, también nos vemos frustrados y también nos podemos ver deprimidos y ahí nuestras defensas también vienen abajo, por así decirlo, y es por ello que necesitamos estos productos como el Sevilat, el Oxidavit, el Flandol, el Lintos, que nos podrían ayudar para tener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Doctora, antes de entrar de lleno a cómo estos productos usted los ha ido integrando en su práctica, había algo que estábamos conversando fuera de cámara, que era el vértigo, que es algo que también su especialidad trata. Cuéntenos de qué es el vértigo. Sí, bueno, tenemos que ver que hay dos tipos de pacientes, ¿verdad? Un paciente que puede presentar mareo y otro paciente que puede presentar vértigo. El vértigo no es la enfermedad, el vértigo es el síntoma. Exacto, entonces tenemos que ver si el vértigo es de origen central o periférico. ¿A qué se refiere con ello? Sí. Si es de origen central es algo neurológico que está provocando el vértigo, y si es periférico pues es algo de origen de oído, ¿verdad? Aunque también hay otras enfermedades que nos puedan ocasionar, pero es de oído. Y en oído pues ver qué diagnóstico tiene el paciente, ¿verdad? ¿Qué enfermedad está presentando el paciente? Puede ser un vértigo postural paroxístico benigno, que es el más común. Puede ser un presbivértigo, que es el que vemos en los pacientes adultos mayores o ancianos. Y también hay laberintitis, enfermedad de Meniere. O sea, hay varios diagnósticos que nos pueden ocasionar vértigo. ¿Y cómo empieza? ¿Con alguna molestia de oído, con alguna picazón, alguna infección maltratada o por qué da? Las infecciones pueden dar una alteración que es la laberintitis, y entonces sí vamos a tener el diagnóstico de un cuadro, un resfriado, una enfermedad viral antes, ¿verdad? Pero generalmente el vértigo es una enfermedad que da de repente, es repentino, que puede durar segundos, ¿verdad? Y el problema de ello es que nos caemos, podríamos fracturarnos, tener contusiones o algo más grave que atente contra nuestra vida si no se llega a tratar a tiempo. Algo que hay que recordarle a la audiencia, doctora, es no automedicarse, porque muchas veces escuchamos que este medicamento le funcionó o esta práctica a tal y tal persona y vamos con ellos antes de ir a un especialista. Lo oportuno, lo más recomendable es ir siempre con un médico especialista como la doctora que nos acompaña acá en Los Investigadores Médicos para tener un diagnóstico fiable y también mejorar la calidad de vida, porque muchas personas con vértigo puede ser momentáneo, pero hay unos cuadros o casos que persisten. Sí. El vértigo pues es la sensación irreal del movimiento, ¿verdad? Y cuando está relacionado con el oído, el paciente siempre va a presentar náuseas, vómitos, una estabilidad muy, muy grande, ¿verdad? No poderse poner de pie o de poder tener caídas, ¿verdad? El zumbido de oídos o el tinnitus, que es característico, y en algunos pérdida de la audición o disminución de la audición, ¿verdad? Entonces, solo sí siempre recordar que cada paciente tiene un diagnóstico distinto, un seguimiento distinto, el tratamiento también va a ser encaminado a cada patología. El seguimiento, podemos tener pacientes que queden con como un mareo residual después de la crisis de vértigo, y tener pacientes que tienen que quedar con la terapia de rehabilitación vestibular. Bueno, sabemos que es bastante complejo, nos encantaría profundizar más en el tema, doctora. Se nota que es experta además en el manejo de cada una de estas cosas. Ya estábamos hablando de la rinitis, de las alergias, del asma, cómo diferenciar uno del otro, del mareo, del vértigo. Y ahora sí, quisiera enfatizar y contarle cómo ha sido, preguntarle, mejor dicho, cómo ha sido su experiencia utilizando los productos de Farmalat. Ya lo mencionamos, la importancia del Sevilat, del Oxidavit, del Flandol, porque mucho está relacionado a una inflamación crónica persistente a largo plazo, ¿no? Y cómo vienen todos estos conjugados y medicinas a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sí, con el tema de Sevilat, yo lo he utilizado en niños y en adultos, ¿verdad? Les ha ayudado, favorecido bastante, ¿verdad? Con el tema de defensas, de mejorar la intensidad de las crisis y lo que habíamos platicado. Otra de las patologías que yo tengo la oportunidad de ver en clínica es los trastornos de la voz,
pérdidas de la voz por más de 15 días, que es donde ya debe de, sí, una disfonía persistente por más de 15 días es la que debe consultar el paciente, ¿verdad? Hacer los estudios pertinentes de nasofibroscopía laringea para ver, y ahí he también visto pacientes positivos al PVH o lo que es el virus del papiloma humano, ¿verdad? Entonces también he tenido la oportunidad de utilizar Limtox en estos pacientes. Y sabemos lo importante que es mantener el sistema inmune en óptimas condiciones, porque, por decirlo de alguna manera, se abre la puerta para otras enfermedades que podrían ir agravando un cuadro que podría ser tratable y prevenible para cada uno de los pacientes, ¿no, doctora? Bueno, y también quisiera que me contara de Limtox, porque lo hemos estado hablando, que es un suplemento, es idóneo para tratar cualquier tipo de enfermedades y para tener una mejor calidad de vida a las personas. Es un componente que Corporación Pharmalab se ha dado la tarea de utilizar a médicos comprometidos con la ciencia y la medicina, encaminados siempre en la investigación para garantizar un mejor estilo de vida. ¿Nos podrías comentar también al respecto? Sí, claro, yo tengo la oportunidad de utilizarlo con varios pacientes. Tengo pacientes también hipertensos que a veces presentan un cuadro de epíxtasis que también es tratado por otorrinolaringología, ¿verdad? Entonces, también tengo la oportunidad de indicárselo a este tipo de pacientes. Entonces, sí, tengo varios pacientes que pueden utilizar Limtox y que les ha ayudado, les ha beneficiado. Perfecto. Por último, una recomendación final, doctora. Bueno, como recomendación yo les diría de que siempre no nos automediquemos, que siempre consultemos al especialista indicado, que podamos seguir al pie de la letra el tratamiento y que nos ayudemos siempre en el tema de defensas para que nuestro organismo esté con un mejor funcionamiento. Perfecto, ya lo sabemos entonces, porque muchas veces, doctora, y no me dejará mentir, una vez empezamos a sentir una mejoría, decimos hasta acá el tratamiento, ya puedo solo, y vienen las recaídas. Eso repercute que tal vez va a ser más tardado, incluso el proceso de rehabilitación o recuperación implica gastos adicionales. Así que me parece fabulosa su recomendación, ya lo sabe. Entonces tienen a los mejores especialistas también acá en Occidente, y muchas gracias por habernos acompañado en Los Investigadores Médicos. Gracias, muchas gracias a ti. Bueno, continuamos con más.